Quiero iniciar en esta mañana contándoles una historia. Y la historia es de un hombre que un día, un hombre encuentra un día un polluelo, y ese polluelo era un polluelo de águila, y coloca ese polluelo de águila en medio de una cantidad de pollos, de gallinas, de pollitos, y el polluelo crece con los polluelos, con las gallinitas, crece y se vuelve un águila muy hermosa, y las gallinas también crecen y se vuelven grandes, y el águila se sentía diferente, decía, bueno, hay algo diferente en mí a estas gallinas, y se sentía diferente, pero vivía como las gallinas, comía como las gallinas, estaba ahí en el corral con las gallinas. De repente un día pasó por el cielo un águila real, majestuosa, hermosa, y el águila que se había criado con las gallinas miró hacia arriba y se impresionó al ver esa águila enorme, majestuosa, que volaba en el espacio allá en el cielo. Y cuando la mira, le pregunta a las gallinas, ¿qué animal es ese? Y las gallinas le dicen, ese es un águila real, pero ni sueñe usted no puede llegar a esas alturas, usted es como nosotras, usted tiene que estar aquí en medio de nosotras, en medio del gallinero. Y el águila miró a esa águila majestuosa que iba volando, pero recordó lo que le decían las gallinas, usted es una de nosotras, y nuevamente bajó la cabeza y siguió comiendo maíz como las águilas, es como las gallinas, perdón. Esto para decirles, amados, que nosotros, por causa de muchas voces, hemos cedido nuestra posición, hemos dejado a un lado lo que hay en nuestro corazón, el ADN que no solamente viene con Alberto Benjamín Simpson, sino que viene con el Señor Jesucristo. Hemos depuesto un poco lo que es lo que hay en nuestro corazón. Y en esta mañana quiero hablar acerca de reyes y sacerdotes. Ese es el tema que quiero tratar, especialmente para nosotros como líderes. Y quiero apoyarme en un texto que está en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Ahí entonces encontramos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que queremos enseñar esta mañana. Somos águilas, amén. No somos gallinas. Y en nosotros hay algo diferente, en nosotros hay algo muy especial que Dios ha colocado y que nosotros no podemos cambiarlo, no podemos dejarlo a un lado. Capítulo 5, versículos 9 y 10 de Apocalipsis dice, porque tú, hablando del Señor Jesús, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y escuche, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿dónde? ¿Sobre qué? Sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Para muchos este pasaje nos está hablando ya cuando estemos por ahí en la eternidad, pero la Biblia nos dice que reinaremos sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Así que es lo que en esta mañana queremos enseñar, y es que nosotros no cedamos nuestra posición. Usted fue llamado a ser rey y sacerdote, estoy hablando para el hombre y para la mujer. Pareciera que la Biblia está escrita en un contexto machista, pero recordemos que cuando la Biblia habla del hombre, habla del género humano, está encerrando al hombre, a la mujer, y por lo tanto, cuando la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, es para usted, amada hermana, y es para nosotros también lo que la Biblia nos enseña. La Biblia es muy clara en decir que esa es nuestra posición. Moisés dice al pueblo de Israel, serás cabeza y no cola. Eso implica liderazgo. Eso implica entonces que en el pueblo de Dios, desde un principio, Dios había colocado en su corazón, vuelvo y repito, el ADN o el gen del liderazgo. Pedro dijo, vosotros sois linaje escogido. Ustedes son un linaje escogido, y escogido significa entresacado. Significa que Dios entonces se tomó, por decirlo de una manera, la molestia de mirar entre una gran multitud y comenzar a entresacar, comenzar a decir, bueno, este me sirve, como diría el apóstol Pablo, para la obra del ministerio, y comenzó a colocarnos aparte para lo que es empoderarnos al liderazgo. Cristo el Señor dijo, vosotros sois la sal y la luz de la tierra, la sal de la tierra y la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y cuando el Señor Jesucristo da estas palabras,
Recordemos que hoy el contexto de sal es un contexto de maldición, pero el Señor Jesucristo lo que quiso expresar era la misión que nosotros teníamos. Nosotros somos la sal de la tierra y recordamos que la sal contiene algunos elementos que la sociedad los necesita y que solamente el liderazgo cristiano los puede entregar. Hoy en día entonces se está levantando una cantidad de líderes sociales, de líderes políticos y que están haciendo muy buena obra por la comunidad, pero hay algo que solamente el liderazgo espiritual, el liderazgo cristiano le puede aportar a la sociedad. Por eso el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra para referirse a cada uno de nosotros. Como les decía, hoy la connotación de la sal es de maldición, ¿cierto? Entonces, cuando a alguien le está yendo muy mal, dicen, uy, ese señor es muy salado. Y si le está yendo más mal, le ponen bulto de sal para decir que es una persona muy de malas. Pero el Señor estaba haciendo eco de nuestra misión. Usted fue llamado a ser la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que usted entonces es alguien que le pone sabor al mundo que le rodea. Usted es alguien que está para preservar. Usted es alguien que está para penetrar. Cuando usted hace una comida y usted hace un sancocho, le echa yuca, papa, ¿qué otra cosa? Carne, plátano y el agua, y usted le echa sal. ¿Usted cree que la sal solamente va a la papa? La sal lo toca todo, la sal permea todo lo que está allí en la olla. Y eso es entonces lo que el Señor dice. Nosotros los cristianos y como líderes no tenemos terrenos vedados, sino que podemos llegar a todas partes porque somos la sal de la tierra. Eso para hablar entonces de lo que el Señor Jesucristo nos enseña. El Espíritu Santo dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Usted es un rey, usted es un sacerdote, y es lo que en esta mañana queremos hablar acerca de reyes y sacerdotes. Y reyes y sacerdotes, no queremos en esta mañana hablar por las vestimentas, ¿cierto? Cuando hablamos del sacerdote, entonces pensamos, los que un día fueron de la iglesia católica piensan en el cura, piensan en el padrecito y dicen, ay sí, el padre Meregildo, las vestiduras eran de tal manera y esas son las vestiduras del sacerdote. No, la Biblia no nos está hablando de vestiduras. Vuelvo y repito, como la sal de la tierra, la Biblia nos está hablando acerca de la misión que nosotros tenemos por delante para desarrollar en esta tierra. Es una misión exclusiva, es una misión que Dios nos ha delegado y que usted y yo entonces tenemos que dar pues eco a ese llamado que el Señor nos hace. Quiero que tratemos entonces estos dos personajes, reyes y sacerdotes, y que nos miremos ahí nosotros como líderes, miremos nuestro liderazgo, miremos entonces que nos reflejemos en ello. Y vamos a iniciar un poco al contrario, vamos a mirar primero al sacerdote. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, pero vamos a mirar primero la figura sacerdotal. El sacerdote, en primer lugar, era la figura más representativa de la sociedad del Antiguo Testamento. Era una persona muy importante. El sacerdote en una nación era una persona relevante. Esto indicaba entonces cómo el sacerdote era vital para que el pueblo siguiese adelante. No era el gobernador, no era el rey, era el sacerdote. Y Dios entonces lo había colocado como una de las figuras más importantes. En la época de Moisés fue instruido el sacerdocio. Recordemos entonces que allá el Señor a través de Moisés comienza a instruir el sacerdocio. Va en Éxodo 28. Entonces él instruye lo que es la figura sacerdotal. El sacerdote es una palabra en hebreo kohen. Y esta palabra significa sacerdote. No tiene ninguna explicación, simplemente sacerdote. Cuando nosotros vamos al latín, cuando lo miramos desde el latín, ahí encontramos que la palabra sacerdote está dividida en dos. Entonces ahí en el latín está dividida en dos. Sacerdote. Esto tiene muchas connotaciones. Sacer significa sacro, significa santo. Y dote significa regalo y significa dotación. Y escúcheme bien, cuando unimos las dos palabras, entonces sacerdote es alguien que ha sido dotado para ejercer el ejercicio de lo sagrado, de lo santo, de lo sacro.
Entonces, cuando estamos hablando de que nosotros somos sacerdotes y refiriéndose al líder en general, está diciendo que usted y yo fuimos dotados, fuimos preparados y se nos entregaron todas las herramientas para servir en lo sagrado, para servirle al más santo de todos los santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso significa la palabra sacerdote. Sacer, sacro, santo, dote es dotación. Pero la palabra dote, escúcheme bien, también significa, aquí en el latín, para hablar de la dotación, significa patrimonio. ¿Qué significa ello? Que lo más grande, el patrimonio más valioso, escúcheme bien, quizás aquí en este lugar hay personas que dicen, yo tengo, bueno, aquí en el Caquetá el tener ganado es una bendición y muchos hermanos dicen, yo tengo una finquita. Para nosotros una finquita es, por allá en el Huila, es como media hectárea, 2 hectáreas. Y ahí le dice un hermano, no, yo tengo una finquita. ¿Y cuánto es su finquita? Como 120 hectáreas. Así como sencillito, ¿cierto? Como 120 hectáreas. Y tengo unas cabecitas de ganado, como 200 cabecitas. Eso es algo, una riqueza para nosotros. Ustedes son multimillonarios porque nosotros por ahí tenemos son pedacitos de tierra así chiquiticos y por ahí 2 vaquitas y decimos, uy, yo ya soy ganadero. Cuando está diciendo la Biblia que el sacerdocio es una dote, está diciendo que es un patrimonio. Y quiero decirle en esta mañana, no importa los bienes materiales que usted tenga, pero el mayor patrimonio que usted tiene es que Dios lo llamó a servirle en un ministerio. Eso es un gran patrimonio, eso es una gran riqueza. Por eso la palabra sacerdote, porque usted tiene un gran patrimonio que es el servicio en el reino de Dios. Y como decíamos anoche, un poco recordándolo de anoche, ese servicio en la obra de Dios da frutos, da dividendos, no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. Lo que usted hace tiene connotación en la tierra, pero resuena en la eternidad. Y lo que usted hace será recompensado en la tierra, pero también será recompensado en el reino de los cielos. Por eso es que el Señor, cuando estaba con los discípulos, se acercan ellos y le dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por causa tuya. Lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor le dice a los discípulos, de cierto les digo, que nadie en esta tierra que haya dejado esposa, hijos, casas, carros y hasta la suegra por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más recompensa en esta tierra y en la vida venidera el reino de Dios. Eso significa entonces que el servicio que usted hace, amado hermano, amada hermana, usted lo va a recibir recompensado por parte del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, dígale, vamos a ser muy bien remunerados, muy bien remunerados. El sacerdote en la antigüedad recibía 24 regalos por el sacerdocio. Ese sacerdocio fue instaurado por Moisés, como les decía, y en ese tiempo, como decíamos hace un momento, la Biblia fue escrita con un contexto más hacia el hombre. Y por eso las mujeres no ejercían el sacerdocio en la época del Antiguo Testamento, no ejercían el sacerdocio. En la época del Antiguo Testamento, las mujeres no podían ser sacerdotes. Y las hijas de los sacerdotes, ellas tenían derecho, de los 24 regalos, tenían derecho a un regalo. Pero escúcheme bien, si la hija de un sacerdote se casaba con alguien que no fuera sacerdote, entonces no tenía derecho a los regalos. Eso se rompió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entonces comenzó a descubrir el don que había en la mujer, y ese don era el don de la comunicación, ¿cierto? Entonces dice la Biblia que el Señor se le apareció cuando resucitó primero ¿a quién? A las mujeres. Él necesitaba que la noticia se expandiera rápidamente, entonces se le apareció a las mujeres para que fueran y lo comunicaron. Porque el Señor descubrió que en la mujer está el don de la comunicación. Científicamente dicen que la mujer habla 25,000 palabras al día. Nosotros los hombres hablamos por ahí 500, ¿cierto, pastor? Por ahí 500. Y eso que ahorita en los huilenses pues como que abreviamos el lenguaje. Nos dicen, ¿verdad que tal cosa? Entonces como que ya con eso damos a entender muchas cosas. Las señoras no, las señoras hablan harto.
Alguien dijo que ustedes han leído en el Apocalipsis que va a haber media hora de silencio en el cielo, en el arrebatamiento. Dicen los teólogos que es que porque los hombres nos van a arrebatar primero y después sí llegan las mujeres después de media hora. No, mentiras. El Señor descubre en la mujer la capacidad del liderazgo, la capacidad de servir al Señor. Por eso hoy usted encuentra que en la iglesia la mitad, el 50% o si no es más del liderazgo son ¿quiénes? Mujeres. Y no solamente está sucediendo en la iglesia, está sucediendo en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy en día encontramos que las mujeres se han tomado muchas partes de lo que son el liderazgo social, el liderazgo del gobierno, el liderazgo. La mujer se ha levantado y el Señor ya proféticamente lo veía, y por eso en el Nuevo Testamento ya el Señor dice nuevamente: son reyes y sacerdotes tanto los hombres como las mujeres. Amadas mujeres, ustedes también entran en ese privilegio del Señor. Quizás en el Antiguo Testamento era un oficio exclusivamente para los hombres, pero hoy el Señor Jesucristo a todos, dice el Señor, ya no hay ni griego, ni esclavo, ni mujer, ni hombre, sino que todos somos uno delante de nuestro Señor Jesucristo. Somos uno, dice el Señor. Todos somos uno y somos partícipe de la gracia del Señor. Entonces encontramos que el sacerdote tenía algunas características en la antigüedad que queremos traerlas a nuestro liderazgo hoy. Número uno, las ropas que vestía el sacerdote mostraban la relevancia del oficio. Dice la palabra de Dios que eran vestiduras para honra y hermosura. Cuando el Señor le dice a Moisés, hágale las vestiduras al sacerdote, les dice, hágasela y da el diseño. Yo no sé cuántos han participado del encuentro de oración. ¿Cuántos? Levanten la mano del encuentro de oración. Recuerdan cómo visten al sacerdote, ¿cierto? Y además eso está escrito en la Biblia. Eran vestiduras fastuosas. Es decir, eran vestiduras que llamaban la atención, con bordados de oro, con piedras preciosas. Era una vestidura fastuosa. Y esas vestiduras para honra y hermosura estaban hablando de lo que era el ministerio en sí, de la importancia, de la relevancia del ministerio. Amado pastor, líder que está en esta mañana en este lugar, las vestiduras que usted tiene como líder son unas vestiduras hermosas y son unas vestiduras de gran relevancia delante del Señor. Por lo tanto, nunca permita que sus vestiduras se ensucien, porque las vestiduras suyas están hablando de lo grande y maravilloso que es el oficio que Dios ha delegado sobre su vida. Eso hablaba entonces de lo que es la relevancia del oficio ministerial. Hoy en día, mis amados, se le da poca importancia a lo que es el liderazgo. Y muchos lo hacen por imposición. Muchos lo hacen porque quizás no quieren quedar mal con el pastor. O muchos lo hacen porque, bueno, alguien los presiona, pero se le da poca relevancia. Y otros están delegando el sacerdocio. Encontramos, por ejemplo, que la Biblia nos enseña claramente que el sacerdote del hogar tiene que ser ¿quién? ¿Quién tiene que ser el sacerdote del hogar? ¿Quién es el llamado? El hombre. Pero el hombre está delegando el sacerdocio. Le está minimizando la importancia del liderazgo aún en su hogar, aún en su casa. Está delegando la importancia del liderazgo, y entonces se cree que el sacerdocio, tanto en la iglesia como en el hogar, es para desocupados. Entonces el pastor dice, vamos a tener reunión de líderes. Entonces el esposo le dice, mija, vaya usted porque yo estoy muy ocupado. Vaya usted a ver qué es lo que van a hacer en la reunión de líderes. Vaya, reciba usted. Y no estoy diciendo que por eso las mujeres hoy son más, porque las mujeres hoy tienen el derecho, porque se lo han ganado, porque demuestran pasión por las cosas del Señor. Pero el hombre está delegando su posición, la está haciendo a un lado. En el hogar, ya el esposo no es el que llama alrededor para decir, vamos a buscar al Señor, vamos a hacer un devocional. Es la esposa. Es la esposa la que muchas veces tiene que llamar a los hijos, orar por ellos y estar ahí alrededor leyéndoles la palabra. Cuando es la hora de ir a la iglesia, ¿quién es la que más acosa para que lleguemos temprano? Es la esposa. Mi hijo, levántese. Y uno allá viendo televisión o leyendo la prensa. Y la esposa, mi hijo, levántese, vamos para la iglesia que nos va a coger la noche.
el hombre ha delegado su posición, ha minimizado lo que es el privilegio de ejercer un liderazgo, de ejercer el sacerdocio. Y la Biblia dice que ustedes tienen unas vestiduras hermosas, porque eso está hablando de la importancia de ser líder del reino de los cielos. Anoche les decía, mire, para una persona que está aspirando a ser líder de una comunidad es un orgullo, y son personas que sacan pecho y dicen: yo soy el candidato fulano de tal y voy a servir a la comunidad. Usted es un embajador, es una embajadora del reino de Dios, del reino de Cristo. Por lo tanto, su liderazgo vale mucho, su liderazgo vale mucho. Número 2, el sacerdote, escúcheme bien, por vivir en la presencia de Dios, los sacerdotes deberían tener 2 características. Número 1, conocer profundamente a Dios. Mire, el sacerdote, el líder, se hizo para que en la antigüedad, escúcheme bien, en la antigüedad, el sacerdote, la mayor tarea que tenía que hacer era ministrar en la presencia de Dios, era permanecer en la presencia de Dios. Hoy en día, para nosotros como líderes, no es diferente. Cuando el Señor Jesucristo va y escoge a los 12, dice la palabra de Dios, que cuando Él escoge a los 12, el Señor les dice: bueno, ustedes son las personas que yo he escogido, los voy a llamar apóstoles, y los escojo para 3 cosas. Número 1, para que estén conmigo. Número 2, para que sanen, para que visiten, para que hablen la palabra de Dios. Y número 3, para que echen fuera demonios. El Señor le dice 3 cosas, pero la primera de ellas es para que estén conmigo. Ustedes y yo fuimos llamados para estar en la presencia de Dios. Eso era lo que hacía el sacerdote. Y por lo tanto, escúchenme bien, la gente que nosotros lideramos espera que en nosotros se refleje la presencia de Dios. Porque si nosotros vivimos, permanecemos, estamos en la presencia de Dios, ¿a quién vamos a reflejar? A Dios. Por lo tanto, la gente espera que nosotros reflejemos a Dios, que tengamos un conocimiento profundo de Dios, que usted conozca a Dios. Entonces yo quiero preguntarle en esta mañana, amado líder, ¿usted conoce a Dios profundamente? Lo conoce porque tenemos 2 maneras de conocer a Dios. Una, la manera científica, es la que nos habla la teología. Usted lee el libro de teología y le dicen quién es Dios, que Dios es un ser inmaterial, que Dios vive por allá en el tercer cielo, que Dios es esto y que lo otro. Y usted tiene un conocimiento científico de Dios. Pero Dios no le está diciendo al sacerdote, al líder, no le está diciendo: la idea es que ustedes tengan un conocimiento científico. El Señor le está diciendo: la idea es que ustedes vivan mi presencia, que me conozcan porque han vivido en mi presencia, no porque alguien les dijo, porque alguien les contó, sino porque viven en mi presencia. Por lo tanto, si el sacerdote vivía en la presencia de Dios, tenía que tener un conocimiento profundo de Dios. Y número 2, eran hombres y mujeres de revelación divina. Eran hombres y mujeres de revelación. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2, versículos 10 al 12, dice la Biblia: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y escuche lo que dice la Biblia, dice: y Dios se las revela al espíritu del hombre a través del espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios conoce aún lo más profundo de Dios. Entonces, un líder de Dios que vive en la presencia de Dios, un sacerdote, un hombre y una mujer que es sacerdote, que vive en la presencia de Dios, son gente de revelación. Son gente de revelación divina, revelación espiritual. Saben para dónde van y saben para dónde llevan a las personas que van liderando. Pero imaginémonos personas que no tienen revelación, ¿para dónde pueden llevar a una familia? ¿Para dónde pueden llevar a una congregación? ¿Para dónde pueden llevar a un grupo si no tienen revelación? No saben ellos mismos para dónde van, pues mucho menos van a saber a quiénes van a llevar o para dónde los van a llevar. Por lo tanto, esa responsabilidad está sobre nuestras vidas. Lo segundo, entonces, estos hombres y mujeres vivían en la presencia. Lo primero era que tenían unas ropas que revelaba o estaba mostrando la relevancia del oficio. Lo segundo es que vivían en la presencia de Dios. Lo tercero que hacían los sacerdotes es que sobre el hombro de ellos se llevaba el arca del pacto, iba sobre el hombro de los sacerdotes. Para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto, ¿ustedes saben qué representaba?
la presencia de Dios. La presencia de Dios representaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era muy venerada por el pueblo de Israel y era temida por los pueblos que no eran israelitas. Cuando el pueblo de Israel iba a la batalla y escuchaban que el pueblo de Israel llevaba el arca del pacto, los pueblos enemigos se aterrorizaban. Los pueblos enemigos se llenaban de angustia y decía, ahora sí nos van a derrotar porque el arca del pacto está en medio del pueblo de Israel. Ellos llevaban el arca sobre sus hombros. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel fue a pasar a la tierra prometida, el río Jordán se había desbordado. Ellos estaban a este lado del río Jordán, todavía en el desierto, y al otro lado estaba Jericó, y al otro lado de Jericó estaba la tierra prometida. Pero era la época en la que el río Jordán crecía más y se desbordaba por todas partes. Era un río, como ver aquí, ¿cómo se llama el río de acá? El Caguán, así, pero cuando estaba bravo, crecido, que está muy crecido, y eso bajaba, y entonces ellos tenían que pasar allá. Era el tiempo, el Señor les dice, hoy es el día, pasen allá, tomen la tierra prometida. Decían, pero ¿cómo lo vamos a hacer si el río está crecido? Entonces el Señor le dice, sacerdotes, tomen el arca, póngansela sobre sus hombros, y tan pronto los sacerdotes llegaron al río y pusieron los pies sobre el río, el agua que pasó se dividió. El agua se dividió, quedó un camino en seco y el pueblo de Israel pudo pasar al otro lado. Pero primero llevan los sacerdotes el arca del pacto sobre los hombros. La Biblia dice que un día David escuchó que el arca estaba por allá en un lugar lejano después de muchos años y dijo, voy a traerla para Jerusalén. Voy a traerla para Jerusalén. Y se fue a traerla y se fue con el grupo de alabanza. Dijo, nos vamos a traer el arca del pacto. Y cuando la traía, él se le ocurrió y dijo, bueno, voy a llevar 2 novillos jovencitos, 2 novillos que no hayan sido todavía usados, y vamos a poner el arca del pacto sobre los lomos de esos novillos. Y se vinieron contentos, danzando y cantándole al Señor. Y cuando iban llegando a cierto lugar, el arca trató de caerse. Entonces uno de los muchachos que durante tanto tiempo había estado allí mirando el arca, le puso la mano, y dice la Biblia que el Señor se enojó y cayó fulminado, murió, porque él se atrevió a poner las manos sobre el arca. David la deja en la casa de un hombre llamado Obed-Edom y se va para Jerusalén y comienza a estudiar y a decir qué fue lo que pasó, en qué fallé. Y se dio cuenta que la Biblia decía es que el arca no podía ser transportada sino sobre los hombros de ¿quiénes? De los sacerdotes. El arca hoy en día representa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo de Dios tiene que ir sobre los hombros de ¿quiénes? De los sacerdotes, de los sacerdotes. Hoy la gente, los líderes de Dios tienen que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que podamos impactar nuestra sociedad. Usted puede ser un hombre, una mujer con muchos conocimientos. Usted puede tener muchos conocimientos, pero si no mostramos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, pues realmente no vamos a hacer muchas cosas. Usted, amado sacerdote, amado hombre, mujer, usted tiene la responsabilidad de llevar el arca sobre sus hombros. Y el arca, así como lo muestra la palabra de Dios, trae muchas cosas maravillosas, milagros, revelación, trae grandes maravillas. El arca contenía 3 elementos que nos enseñan entonces cuál era el oficio también del sacerdote. Miremos lo que había el arca. Recordemos un poco, para que le estoy dando una ilustración también de lo antiguo para que usted pueda entenderlo. Entendamos un poco que el templo de la antigüedad, especialmente en la época de Moisés, estaba dividido en 3 partes. ¿Recuerdan lo que han estudiado la Biblia? Ustedes son líderes, por lo tanto conocen muy bien ellos, ¿cierto? Número 1 estaba ¿qué? El patio de los gentiles. Luego estaba el lugar santo y había un lugar tapado por una cortina muy gruesa, un cuartico allí encerrado, que se llamaba el lugar santísimo, el lugar santísimo. A ese lugar santísimo entraba ¿quién? El sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Era un lugar tan santo y tan lleno de la majestad de Dios que el sacerdote tenía que prepararse durante mucho tiempo, durante un año, porque el poder entrar a ese lugar era por turnos.
Y a un sacerdote le podía tocar, le tocaba entrar a ese lugar una vez en la vida. Y el sacerdote existía para ese momento, vivía, se preparaba, era emocionado porque una sola vez en la vida iba a estar allá en el lugar santísimo ministrando en la presencia del Señor. Y el sacerdote entonces entraba a ese lugar y allí ministraba en la presencia de Dios y encontraba el arca del pacto. Y el arca del pacto contenía 3 elementos. Número 1, las tablas de la ley. Y esas tablas de la ley representaban la palabra de Dios. Eran las tablas de Moisés, representan la palabra de Dios. Sacerdotes, eso nos implica que el sacerdocio tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. Ese es su oficio. Hoy la gente necesita escuchar la palabra del Señor. Necesita escuchar sus promesas, pero también los preceptos de Dios, las demandas de Dios. Necesita escuchar cuál es el futuro que Dios tiene diseñado, preparado para el tiempo que viene. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Necesitamos ahondar más en la palabra. Hoy en día predicar es muy fácil. Y le digo a usted como líder, uno como pastor va adquiriendo experiencia y va mirando. Pero al liderazgo yo quiero invitarlo a que usted se cuide de tomar por ahí sermones que usted encuentra en internet y hoy en día usted, el pastor me delegó predicar o tengo que predicar en un grupo de vida y abrimos el internet y ahí están los sermones, entonces, este es el sermón y resulta que Dios lo está llamando a que le dé una palabra de Dios para el pueblo, para su grupo, que Dios le está llamando a que le dé una palabra que Él se la va a revelar directamente a su corazón. Por eso necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra, necesitamos leer la Biblia, necesitamos impregnarnos de ella. Número 2, dentro del arca del pacto estaba la vara que reverdeció y esa vara entonces representa autoridad y esperanza. El sacerdote, hombre, mujer, hoy en día tiene que tener autoridad. Autoridad. Es un hombre y una mujer de autoridad. Usar la autoridad espiritual que Dios le ha entregado. Hoy en día Satanás hace lo que quiere, anda como Pedro por su casa, porque el liderazgo no se ha levantado en autoridad. No ha dimensionado la autoridad que Dios le ha delegado como líder. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que esa vara que estaba allí dentro del arca del pacto representa la autoridad que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. Esa autoridad maravillosa, pero también representa la esperanza, que es lo que usted transmite. Es una vara que reverdeció, la echaron ahí seca dentro del arca del pacto y cuando fueron a ver tenía hojitas, estaba reverdeciendo. Eso representa la esperanza que el Señor quiere darles a través de ustedes al pueblo que lo necesita, a la sociedad que lo necesita. Y número 3, dentro del arca del pacto estaba el maná, un poco de maná que Moisés había tomado, lo había echado en una vasijita de oro y lo había colocado allí. Ese maná representa la provisión de Dios. Ese maná representa la provisión de Dios y esa provisión de Dios entonces es lo que nos indica que Dios nunca nos dejará, que Dios nunca nos faltará. Quizás usted ha estado pasando por tiempos de escasez, quizás ha estado mirando con angustia al futuro, como líder que es, como hombre, mujer que es, mira con angustia el futuro en la parte económica, en lo que es la parte de la provisión, pero la Biblia nos enseña que tenemos un Dios que siempre nos va a proveer. La Biblia dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, amado líder, como les decíamos, usted tiene una recompensa maravillosa, es la recompensa que viene de parte de Dios. No se angustie por el futuro, por lo que va a pasar. El futuro suyo está en las manos de Dios. Dele un aplauso al Señor por ese futuro que le depara. Entonces contenía 3 elementos. ¿Qué eran? Exacto, muy bien, muy bien. Eran los 3 elementos entonces que contenía allí el arca del pacto y que representa realmente lo que quiere el Señor en nuestras vidas, que nosotros reflejemos. El sacerdote entonces vivía exclusivamente para Dios, tenía el privilegio de ministrar, de disfrutar de la presencia de Dios, era un privilegio solamente para ellos. Y el sacerdote entonces tenía un acceso en ese tiempo difícil a la presencia de Dios.
Como les decía, el sacerdote en aquel entonces era difícil entrar a la presencia de Dios una vez al año. Y si el sacerdote tenía algún pecadillo por ahí escondido, el sacerdote estaba en peligro de muerte. Entraba al lugar santísimo y si tenía un pecado, ahí quedó, ahí murió. Por eso es que el sacerdote le amarraban una soga al tobillo. Cuando él entraba, le amarraban una soga al tobillo y sus vestiduras tenían campanillas para que los que estaban afuera en el lugar santo, los otros compañeros de él, cuando él se movía, las campanillas sonaban. Entonces decían, está vivo. Pero si dejaban de sonar por largo rato, las campanillas decían, se murió ese señor. ¿Y quién lo va a ir a sacar de allá? ¿Quién se mete a sacarlo? Entonces, con el lazo que tenía amarrado al tobillo y que quedaba por fuera de la cortina, entonces comenzaban a jalarlo para poderlo sacar y poderle hacer el entierro. El sacerdote, cuando iba y ministraba en la presencia de Dios, él no, ahí estaban las cortinas y él no entraba así todo descomplicado. Bueno, voy a entrar aquí al lugar santísimo. No, el sacerdote entraba de medio lado, mirando de reojo, porque él temía lo que se podía encontrar adentro. Él temía. Y cuando ya estaba allí, entonces ya comenzaba a tomar confianza y comenzaba entonces ya a ministrar. Y cuando el sacerdote iba a dejar el lugar santísimo, no salía así todo, no, salía mirando hacia allá, hacia el lugar santísimo, haciendo reverencia, no le daba la espalda al lugar santísimo. Era complicado. Cuando el sacerdote terminaba ese tiempo, hacía una fiesta para conmemorar dos cosas. Número uno, la alegría y la felicidad de haber estado en la presencia de Dios. Y número dos, el hecho de haber salido vivo de ese lugar. Era un buen motivo de celebración. Era difícil, era complicado entrar a la presencia de Dios. Y más, sin embargo, el sacerdote vivía para ese momento. Hoy en día, mis amados líderes, la palabra del Señor dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro en el momento oportuno. Hoy en día no tenemos acceso difícil a la presencia de Dios. Hoy en día usted no va a morir al entrar en la presencia de Dios. Escúcheme bien y no me va a sacar de aquí. Si pastor termine la prédica, váyase por aquí de San Vicente. No importa si usted está en pecado, el Señor lo recibe. Y usted no va a morir en la presencia de Dios porque está en pecado. ¿Sabe qué va a pasar? Dios lo va a restaurar. Dios va a quitar el pecado, Dios lo va a levantar y lo va a sacar adelante. Muchos pastores, líderes dicen, yo tengo por ahí algo que hice, le embarré, entonces no voy a la presencia de Dios. Al contrario, es tiempo de correr a la presencia de Dios. Ahí sí, fuera de la presencia de Dios, cuando nosotros pecamos, lejos de la presencia de Dios, vamos a morir. No era al contrario en la época antigua, con un pecado íbamos a la presencia de Dios y moríamos. Hoy en día, si nosotros cometemos un pecado y nos alejamos de la presencia de Dios, vamos a morir. Pero si corremos a la presencia de Dios, ese Dios que nos santifica, ese Dios que nos lava, ese Dios que quita nuestra culpa y que nos perdona, vamos a tener vida y vida en abundancia, amado ministro. Por lo tanto, hoy tenemos acceso libre a su presencia. Hoy podemos entrar a su presencia, dice la palabra de Dios, para encontrar el oportuno socorro para el momento. El oportuno socorro para el momento en el que más lo necesitamos, como dice la palabra del Señor. Primero, entonces, somos sacerdotes. La palabra sacerdote tiene la connotación de constructor de puentes. Usted, amado hombre, amada mujer, es un constructor, una constructora de puentes. ¿Sabe para qué? Para que aquellos que están en el reino de las tinieblas pasen allí por ese puente y lleguen al reino de la luz del amado Hijo de Dios llamado Jesucristo. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Que usted se constituya en un hombre que le arrebata al diablo las almas y se las entrega al Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio tan especial! Y esa es la misión que el Señor nos ha dado. Yo les he dicho en varias oportunidades que nosotros somos llamados una iglesia apostólica, porque es arrebatarle al diablo lo que él ha tenido durante tanto tiempo y entregárselo al Señor Jesucristo y decirle, esta iglesia es tuya, Señor. Usted es un constructor de puentes. Usted es una persona que construye puentes para salvación, para que muchos lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En segundo lugar, quiero hablar acerca del rey. La Biblia dice que somos sacerdotes y somos también, ¿qué? Reyes. La palabra rey del hebreo melech significa autoridad, gobierno. Eso significa la palabra rey. Autoridad y gobierno. Gobierno y autoridad, dice la palabra de Dios. Y la Biblia entonces nos enseña que esta palabra melech, que es que significa autoridad y gobierno, tiene muchas connotaciones en lo que es el ser rey. Usted es rey, usted es una reina, usted es un rey. Pero vuelvo y repito, no por la vestimenta, sino por la misión que usted tiene. Número uno, la palabra rey, melech, significa gobierno, significa dominio. Yo no sé cuántos dicen, para eso fue que yo nací, para gobernar. Ninguno, no lo creen mucho, ¿cierto? Pues le voy a decir entonces, no me crea a mí, le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo siguiente de usted. Lucas 22, 28 al 30 dice, pero ustedes sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice el Señor Jesucristo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando, dice la palabra de Dios. Isaías 60, versículos 1 al 3 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes a tu resplandor, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y Apocalipsis 1:6 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso significa entonces gobierno. Es decir, yo fui llamado para gobernar. Usted fue llamado para gobernar. Y fue llamado desde un principio. Por eso el Señor desde el pueblo de Israel dice, ustedes serán cabeza y ¿qué? Y no cola. ¿Qué hace la cabeza? La cabeza guía, la cabeza dirige, la cabeza gobierna. ¿La cola qué hace? Seguir las instrucciones, ¿cierto? Siéntese ahí. No, pero miremoslo desde otro punto de vista. Miremos una serpiente, por ejemplo. La cabeza va adelante y la cola va donde atrás, recogiendo todo el polvo que levanta todo el resto del cuerpo. Pero la cabeza siempre va donde? Adelante, la cabeza va adelante. Usted fue llamado para gobernar. Usted fue llamado para tener gobierno, para tener dominio. Y quiero decirle que usted puede gobernar muchas cosas. Número uno, usted puede gobernar las pasiones y el pecado. Puede dominarlas. Usted no está condenado como líder del Señor a seguir pecando. Usted no está obligado a seguir siendo dominado por las pasiones. La Biblia dice que nosotros las podemos dominar porque Dios nos da esa facultad. Tenemos gobierno sobre las pasiones. Tenemos gobierno, el dominio propio. Somos un liderazgo llamado a cambiar de posición, cabeza y no cola. Y bueno, quiero en esta mañana dar una palabra profética. Yo no sé si usted la quiere tomar o no en esta mañana. Quiero decirle que cuando Dios lo ha llamado al liderazgo, lo está llamando a cambiar de posición. Eso significa que quizás usted hoy sea un empleado, pero que en el mañana usted va a ser un empleador. ¿Cuántos lo creen? Usted hoy está debiendo, mañana le van a deber a usted. Usted es un hombre y una mujer que le delegan tareas, usted las va a delegar mañana. Usted es un hombre que buscaba los favores. Hoy la gente le va a buscar su favor y van a decir, porque yo he escuchado que Jehová está contigo y por lo tanto muchos van a buscar su favor, dice la palabra del Señor. Número dos, la Biblia cuando habla de que somos reyes, nos está diciendo que vamos a reinar las naciones. El Señor está haciendo con nosotros, pudiéramos decir que un intensivo, nos está preparando de manera intensiva para que nosotros un día reinemos las naciones. Pero yo no sé cuántos saben que en la época del milenio, usted y yo como iglesia del Señor vamos a gobernar, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia habla de reinar las naciones en el milenio, dice la palabra del Señor.
La palabra reino significa realeza, significa abolengo, significa dinastía escogida, clase superior, pueblo único. Es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y también hoy quiere hacerlo con la iglesia, con usted y conmigo, que somos líderes del Señor. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La palabra rey significa que usted y yo somos una casta destinada para la bendición. Génesis capítulo 12, versículo 1, cuando Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Nosotros somos una casta destinada para la bendición. Usted fue destinado para la bendición. Eso significa ser un rey. Usted es una casta de bendición. Dios de antemano preparó la bendición para entregársela a usted, y no solamente a usted, sino a todas sus generaciones, dice la palabra del Señor. Número 2, somos una clase con sentido de autoridad. Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 10. Dice la Biblia, hablando de Jeremías, dice Jeremías le presenta una excusa al Señor. Ahí está el versículo 6. El Señor llama a Jeremías, usted lo ve en pantalla, y Jeremías le dice: ay, Señor, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Cuando el Señor estaba llamando a Jeremías para que fuese un líder, le dice: Señor, pero es que yo no sé hablar, soy un niño, soy demasiado joven. Jeremías en ese momento tenía 17 años más o menos cuando Dios lo llama, y él entonces, en medio de los doctores de la ley como el Señor Jesús, se sentía que era un niño impotente. Pero mire lo que dice el Señor. Dice: no me digas que soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 10, si es tan amable, mi hermano. No temas delante de ellos. Así, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ustedes tienen una autoridad tremenda como líderes que Dios les ha dado. Una autoridad tremenda. Ustedes son reyes delante de la presencia de Dios. Son una clase con sentido de autoridad. La Biblia dice que ser rey es una dinastía en la que se evidencia la diferencia. Isaías capítulo 61, versículo 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Isaías 61, 9 dice: y la descendencia de ellos, es decir, ustedes, será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, a ustedes, a sus hijos, a su descendencia, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En usted hay algo que lo diferencia. Mire, amado líder, quizás usted dirá: yo no tengo la preparación, yo no tengo el estudio, yo no tengo la altura que tienen muchos profesionales, pero la gente hoy en día lo va a buscar a usted por lo que usted tiene, que es la presencia del Señor. Cuando hubo una necesidad en Egipto, dice la Biblia que en Egipto hubo necesidad un día, había un hambre, y el faraón necesitaba rápidamente escoger a alguien que fuese la solución, y dice que llamó entonces a todos sus ministros, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, los llamó. Ahí estaban todos los ministros, estaban ahí rodeando al faraón, y solamente había alguien que no era ministro. Era un hombre que salía de la cárcel, un expresidiario. Y el faraón los miró a todos, los consultó y dio la vuelta así, y de repente se fijó en Josué y dijo: pero ¿en quién otro vamos a encontrar la presencia de los dioses como está en este joven? La gente necesita de su liderazgo, no tanto porque usted sea un hombre preparado, una mujer preparada, sino porque la presencia del Señor está en usted. La presencia de Dios está en su vida. La sociedad hoy necesita, como decíamos hace un momento, gente llena de la presencia de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo bien, porque la gente va a reconocer que nosotros somos una dinastía en la que se evidencia la diferencia. Hace un tiempo atrás hubieron unos Juegos Olímpicos y participó una colombiana en levantamiento de pesas. Se llama Yuri Alvear. Y esa mujer levantó una cantidad de kilos y se ganó la medalla de plata en unos olímpicos. La medalla de plata
era algo tremendo. Pues imagínense, oro, plata y bronce. Y estar en el podio en unos olímpicos, que eso es como el mundial de fútbol, quedar de su campeón. Y esta mujer se ganó la medalla de plata, y cuando le entregaron la medalla de plata, ella tenía un rostro de desagrado, tenía un rostro de frustración. ¿Saben por qué? Porque ella quería la medalla de oro. Y yo quiero decirle, mis amados líderes, usted y yo fuimos llamados a hacer lo mejor, las cosas bien hechas. Las cosas bien hechas. Usted no puede conformarse con lo bueno, sino que tiene que apuntarle a lo perfecto. Tiene que apuntarle a la excelencia, porque usted es una dinastía en la que se evidencia algo diferente. Y ese algo diferente es la excelencia de Dios en su vida. Usted es un rey. Y cuando estamos hablando de los reyes, no cualquiera era un rey. El rey se heredaba. El rey era algo que en la época antigua se hacía por sucesión, por sucesión. Usted quizás dirá, bueno, yo no recibí el reinado por sucesión porque mi mamá no fue reina, de pronto reina de las ferias del pueblo, ¿cierto? Quizás, o mi papá no fue rey. Pero ¿saben una cosa? Usted sí recibió el reinado por sucesión, porque nosotros somos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no lo heredamos. En la antigüedad, David le heredó el reino a Salomón, Salomón a su hijo Absalón, a su hijo Roboán, y así iban los reyes sucediéndose unos a otros. Nosotros fuimos sucesores de lo que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos hizo reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Quiero terminar diciéndoles esta mañana, mis amados líderes que me escuchan, que hoy nosotros entonces, como les decía hace un momento, estamos en muchas ocasiones minimizando lo que es el privilegio que Dios nos ha dado. Hay una encuesta que dice que de cada 10 líderes cristianos, 7 abandonan el ministerio. Unos lo hacen por conformismo, otros por pobreza espiritual, muchos líderes porque tienen falta de poder, otros por pecados, otros por pruebas que están pasando, otros porque tienen falta de visión, otros porque tienen un falso enfoque del ministerio o falsas motivaciones, pero muchos están dejando el liderazgo porque no le han dado la relevancia que él se merece y están cediendo su posición, como el cuento de las gallinas, como el cuento del águila, que las gallinas le dijeron, usted no es de esas águilas, usted es de nosotras, y muchos están quedando enredados en el mundo y enredados en muchas cosas y están deponiendo el servicio que Dios les ha entregado en su corazón. Mi llamado, amado líder, amada hombre, mujer, amado hombre, amada mujer, es que usted haga honor a lo que Dios colocó, ese título, esa investidura. Usted es un rey y un sacerdote, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, fue llamado a liderar. No tenga dudas, no tenga dudas de su liderazgo, no tenga dudas. Dios lo llamó para hacerle rey, sacerdote, hombre o mujer, no importa, porque para Dios somos iguales. Quiero que en esta mañana oremos, en esta mañana le demos gracias a Dios y que sea un momento para decirle, Señor, quiero que despiertes el sacerdote que hay en mi vida. Quiero que despiertes el rey que hay en mi vida, el líder.